Bueno, recuerden que ya en este corte lo que empezamos a ver es norma NSR10, ¿cierto? Entonces, nos toca tener en cuenta, esta es una charla introductoria a la norma de cuál es el procedimiento, aquí como tal lo llama la norma, el procedimiento de diseño. Pero pues para llegar al procedimiento de diseño formalmente tenemos que pasar por un análisis y pues ya sobre todo análisis estructural, que es el que ya hemos visto nosotros. Entonces, pues la norma, ya conociendo qué es lo que ocurre a nivel nacional, tenemos en Colombia tres zonas de amenaza sísmica: alta, media y baja, ¿no? La zona de amenaza sísmica alta intermedia se encuentra, ustedes lo ven acá, en la zona amarilla, zona roja, que es la zona de cordilleras. Mientras que en la zona de pie de monte ya se encuentra la zona de amenaza sísmica baja. Nuestro país tiene codificadas todas, bueno, yo porque empiezo hablando de zona de amenaza sísmica, porque la NSR es nuestra norma sismorresistente, ¿no? Estamos enfocados al diseño de estructuras que sean capaces de resistir eventos sísmicos de determinada magnitud. Entonces aquí nosotros estamos identificando es qué tan sísmica, ¿cierto? O qué tanta sismicidad presenta cada una de las zonas de nuestro país. Si ven en la imagen derecha, de la derecha, encontramos pues ya un poco más sectorizada toda esa zona de amenaza sísmica, ¿no? Entonces ya encontramos unos niveles diferentes. Entonces resulta pues que dentro de esta zona sísmica alta encuentro zonas altamente sísmicas, muy altas, ¿cierto? Medianamente altas, intermedias, pues también tengo unas escalas de valores y todo el país, cada municipio de nuestro país tiene unas condiciones que me permiten definir esos grados de sismicidad, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Si ustedes se encuentran en Bogotá, tienen una condición de amenaza sísmica intermedia; si están por acá en Leticia, tienen una zona de amenaza sísmica baja; si están por acá en Quibdó, en Cali, tienen zona de amenaza sísmica alta, ¿sí? Y pues todo eso lo vamos a cuantificar más adelante. Entonces recuerden que para definir esta zona de amenaza sísmica me van a dar dos coeficientes. Ténganlos por ahí presente. Un valor A sub A y un valor A sub B. Zona de coeficiente de aceleraciones, pico de aceleraciones, y coeficiente pico de velocidades. ¿Por qué aceleraciones y por qué velocidades? Recuerden pues de física que la aceleración y la velocidad son unas, ¿cómo decirlo? Mm, unas cantidades, no, bueno, precisamente no son cantidades, son unas, se me olvidó, son parámetros que me permiten describir el movimiento, más bien, ¿sí? Entonces, ¿qué es el movimiento? El desplazamiento entre dos puntos. Entonces, ustedes cuando ven estos registros sísmicos acá representados, ¿cierto? Ustedes pueden ver que tengo un desplazamiento, cómo se va desplazando, cómo se va moviendo el suelo en función del tiempo. Pero el desplazamiento yo lo puedo convertir en velocidad, ¿cierto? Porque pues velocidad, espacio sobre tiempo, ¿cierto? Creo que todavía sigue funcionando. Y pues la aceleración también, que es la variación de la velocidad en el tiempo. Entonces, estos registros que ustedes ven siempre por allá en noticias de que está temblando, que la escala de Richter, que no sé qué, pues es una representación de cómo hay una variación de velocidades o aceleraciones o desplazamientos en función del tiempo. Y pues ahora lo que decimos es, esto ya lo vimos, tenemos unos coeficientes a sub A y a sub B en función de los mapas de zonificación sísmica, que fueron los que les acabé de presentar, general de Colombia de zonificación sísmica, pero que a su vez este evento sísmico no solo depende de el lugar donde yo me encuentro físicamente, sino que también depende del tipo de suelo. Yo puedo encontrarme en Cali y en Cali encuentro diferentes tipos de suelo. Yo me encuentro en, no sé, Barranquilla, tengo diferentes tipos de suelo. Bogotá incluso tengo diferentes tipos de suelo.
Bueno, antes de pasar al tipo de suelo, más bien, yo me voy a referir a qué es lo que ocurre acá con estas zonas de amenaza sísmica. Si yo voy al numeral A4 de la norma, bueno, el apéndice A4 de la norma, ¿sí? Me dice, oiga, usted tiene caracterizado todos estos valores de A sub A y A sub B, ¿sí? Entonces, sea el municipio que sea, dentro del departamento que ustedes estén buscando, encuentran diferentes grados de A sub A y A sub B, ¿sí? Por ejemplo, Arauca. Vean, Arauca, de acuerdo a ese mapa que vimos hace un rato, está en zona de amenaza sísmica intermedia, ¿sí? Con unos coeficientes de 0,15 A sub A y 0,15 A sub B. Pero que esto que es Cravo Norte, que también es Arauca, vea, se encuentra en zona de amenaza sísmica baja. Y Fortul, que también es Arauca, se encuentra en zona de amenaza sísmica alta, ¿sí? ¿Alto qué es? Valores de 0,30, intermedios son valores de 0,20, 0,25, bueno, a veces 0,25 también es alta, vean como acá, ¿sí? Baja 0,05, 0,10, eso también es bajo, ¿sí? Para que tengamos un orden de magnitud, vean, en San Andrés casi no hay temblores. Eso para que sepamos qué es lo que ocurre con las zonas de amenaza sísmica. Y acá estamos diciendo que también tenemos diferentes tipos de suelo. Entonces, esto ustedes lo encuentran en la norma, en el título A2, yo puedo ir a decir, oiga, ¿cuáles son los suelos que tiene mi país? Y están acá en esta tablita. Vean. Tengo 5 tipos de suelo, de A al E. ¿Por qué me interesa el suelo? Porque resulta que como la onda sísmica es una liberación de energía que se va transmitiendo, ¿cierto? A través del suelo. La respuesta que le llega a la estructura, digamos que está a nivel superficial de la corteza terrestre, depende del suelo en el cual la está transportando. Si tengo roca, que es el suelo tipo A, es diferente la respuesta a si tengo un suelo tipo E, que me está diciendo que es un material, arcillas blandas, o incluso el tipo F, que me dice que es un suelo susceptible de falla, colapso, pues bueno, son unos suelos altamente meteorizados, ¿sí? Entonces, dependiendo el medio donde se esté propagando esa onda sísmica, asimismo va a ser la respuesta, el grado de respuesta de la estructura. Bueno, más bien, de la onda para que llegue como tal a la estructura y me la afecte. Digo que tengo 5 tipos de suelo, empezando por roca, después vean que el B es una roca de rigidez media, o sea que va degradando. Después ya en el tipo se empiezan a hacer suelos, o sea, roca meteorizada. Entonces voy bajando, voy bajando, voy bajando, hasta el E. Ya ustedes saben que esos estudios de suelos o esta caracterización de suelos nos las da un ingeniero geotecnista. Y no estoy marcando este tipo F porque aquí nos dicen, vean, si ustedes tienen suelo tipo F, requiere una evaluación realizada explícitamente en sitio por un ingeniero geotecnista de acuerdo con un procedimiento indicado en A210. O sea, este material, este suelo, es realmente, es muy bueno para sembrar, creo yo. Porque vean, tiene turba, arcillas orgánicas, muy orgánicas. Es la capa superficial del suelo, ¿no? Tierra negra, que es buenísima, pero para sembrar maticas, para cultivar. Para que sea una estructura portante si estamos lejos. Entonces, lo mejor, tener suelo tipo A. Y aquí, pues, tengo diferentes opciones. Ya saben ustedes que es una de, de los datos de entrada de mi proyecto. Por un lado, el proyecto arquitectónico, la geometría como tal que ustedes ya tienen. Por otro lado, la ubicación del proyecto, si va a ser en qué ciudad, ¿cierto? Y aparte, pues el estudio de suelos, que va a ser la información que les dé el ingeniero geotecnista. Para nuestro caso particular, yo voy a servirles de ingeniero geotecnista. Yo les voy
y yo les voy a, y de cliente a la vez, yo les voy a decir dónde cada uno de ustedes que ya me consiguieron los planos, esos proyectos que ustedes tienen, dónde los van a construir y bajo qué condiciones de suelo van a tener. Creo que alguien iba a hacer alguna pregunta. ¿Qué es N, ingeniero? N, N rayita arriba. esa es velocidad de corte, no sé si es el número de golpes. A ver, miremos por acá. No me acuerdo, son parámetros geotécnicos. Podemos chequearlos a ver qué es ese N. Sí, pues yo siempre digo esto, que me lo defina el ingeniero geotecnista. Acá, número de golpes. Número de medio de golpes de ensayo de penetración estándar. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Entonces yo de geotecnia sé que alguna vez estudié, pero pues no me dediqué tanto a eso. Entonces pues es bueno saberlo. Entonces, de acuerdo con ese tipo de suelo, ¿cierto? De esos 5 tipos de suelo, yo puedo tener otros coeficientes que se llaman el F sub A y el F sub B, coeficientes de amplificación por suelo. F sub A para zona de periodos cortos, igual que acá, de aceleraciones. F sub B de velocidades para zonas de periodos intermedios y periodos largos. Y también yo los encuentro ya en la norma. Seguramente más adelante vamos a hacer ese ejercicio en detalle. Me dice que, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí están los tipos de suelo y aquí están los coeficientes F sub A, veanlo. La tabla A2, 4, raya 3, encuentro mis valores de F sub A, que dependo de qué, por un lado, del tipo de suelo, que ya lo definí el ingeniero tecnista, dependo de la ubicación del A sub A que ya definí, y pues ahí encuentro muy buenos valores que son de amplificación, ¿no? Pues en su mayoría. No cuento los de suelo tipo A porque son de reducción, pero pues en los demás casos me está diciendo, oiga, si usted tiene un tipo de suelo, vea que está incrementando, que a veces el suelo es más deformable, entonces va a incrementar la respuesta. Y eso lo puedo ver acá, donde tengo unos coeficientes que me empiezan a amplificar la respuesta de la onda sísmica. Eso para F sub A, y ¿Para pues qué? tengo un cuadro adicional del F sub B. Pero si no, como le digo, si está como F en sub B. Dependo de lo mismo, pero ya no dependo aquí de la sub A, sino dependo de la sub B y el tipo de suelo. Entonces, como les digo, más adelante vamos a entrar en detalle de lo que hacemos con todos esos valores. Y adicionalmente, dependo del grupo de uso, que ese también lo están definiendo ustedes, que tengo hospitales, me dijeron, que tengo colegios, que tengo eh, universidades, que tengo clínicas, que tengo edificios para oficinas, edificios para vivienda. Entonces, este grupo de uso también yo me define otro parámetro que es este I, el coeficiente de importancia. También lo encuentro en el A2 y este coeficiente de importancia me dice es esto, coeficiente de importancia. Tengo 4 grados de coeficiente de importancia, 4 grupos. Y aquí está mi coeficiente de importancia, el I, la tabla. Si es de grupo de uso 1, entonces mi coeficiente de importancia es 1, o sea que no amplifico el efecto sísmico. Si es grupo de importancia 2, lo incremento en un 10%, importancia 3 en un 25% e importancia 4 en un 50%. Ahora pues miremos qué significa cada uno. Grupo de uso 1 es el que está acá. Me dice son estructuras de ocupación normal. Entonces, como son de ocupación normal, pues es lo que no está incluido en 2, 3 y 4. Ya veremos más adelante, pues, que las estructuras de ocupación normal son las que, en las cuales nosotros vivimos. Grupo de uso 2, que son estructuras de ocupación especial, miremos que tiene otras prestaciones. Edificaciones donde se pueden reunir más de 200 personas en el mismo salón. Bueno, en épocas
de no coronavirus. Graderías al aire libre donde puede haber más de 2.000 personas a la vez. Almacenes y centros comerciales con más de 500 metros cuadrados por piso. Edificaciones de hospitales, clínicas, ojo, que no estén más adelante en el grupo de uso 4. Edificaciones de traje no residan más de 3.000 personas y edificios gubernamentales. Para este grupo de uso, yo tengo que incluir un 10% de efecto sísmico, de cargas sísmicas. Ya vamos a ver por qué estoy diciendo que incluyo un 10%. De momento, para nosotros son unos coeficientes que tenemos que definir en nuestro proyecto. Ya vamos a contextualizarlos. Grupo de uso 3 corresponde con estaciones de bomberos, o bueno, digamos, leamos qué es lo que dice ahí. Aquellas edificaciones y accesos que son indispensables después de un temblor. ¿Para qué? Para atender emergencia y preservar la salud y seguridad de las personas, exceptuando las incluidas en el grupo uso 4 nuevamente. Y allí incluimos bomberos, defensa civil, policías, cuarteles de Fuerzas Armadas, oficinas de prevención de desastres, garajes de vehículos de emergencia, estructuras y equipos de centros de atención de emergencias, guarderías, escuelas, colegios, Universidad de La Salle y otros centros de enseñanza. Aquellas del grupo de uso 2 que vimos anteriormente, para que el propietario quiera contar con seguridad adicional, y aquellas otras que la administración municipal, distrital, departamental o nacional designen como tales. Y grupo de uso 4 que se llaman de edificaciones indispensables, digamos, estructuras de ocupación normal, la 1, ocupación especial, la 2, ocupación de atención a la comunidad, la 3, y edificaciones indispensables, la 4. Aquellas que deben funcionar durante y después de un evento sísmico, cuya operación no debe ser trasladada rápidamente a ningún lugar alterno. Y allí incluye edificaciones como hospitales, clínicas, centros de salud que se dispongan servicios de cirugía, salas cuidados intensivos, salas de neonato, atención de urgencias. Edificaciones que componen aeropuertos, estaciones ferroviarias, sistemas masivos de transporte, centrales telefónicas, comunicación, radiodifusión. Edificaciones diseñadas como refugios para emergencias, como centrales de aeronavegación, hangares de aeronaves y servicios de emergencia. Además, centrales de operación y control de líneas vitales de energía eléctrica, agua, combustibles, información, transporte de personas y productos. Edificaciones que contengan agentes explosivos, tóxicos, dañinos para el público y además aquellas que alberguen plantas de generación eléctrica y de emergencia y tanques y estructuras que formen parte del sistema contra incendio, accesos peatonales y vehiculares de las edificaciones tipificadas en los numerales anteriores. Entonces, si nos damos cuenta, pues yo puedo tener en una población, en un mismo municipio, 4 tipos de estructuras, o más bien, 4 estructuras, cada uno con un uso diferente. Puede que estén en el mismo tipo de suelo, ya dijimos que en la misma locación. Y llega el evento sísmico, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que mis estructuras del grupo de uso 1 van a sufrir cierto daño, ¿cierto? Nosotros no decimos que vamos a diseñar estructuras irrompibles. Eso que nos quede claro y que nos quede como secreto aquí entre nos. Nosotros no decimos eso. ¿Por qué? Porque sabemos, o sea, sería mentira, no le vamos a decir al cliente, pero sería mentira decirle, oiga, vamos a diseñarle una estructura que no se le dañe en un evento sísmico. No, falso. Nosotros lo que decimos es, vamos a diseñar estructuras de manera que sean capaces de resistir el evento sísmico y se mantengan en pie. ¿Sí? Que si va a haber daños, sí, seguramente. Que va a haber grietas, sí. Que se rompen vidrios, sí. Pero su casa va a continuar en pie después de un evento sísmico. ¿De acuerdo? Esa es la filosofía de la norma de diseño y construcción sismo resistente. Entonces, para que lo tengamos presente. No vamos a decirle al cliente, oiga, yo le voy a diseñar una estructura con daño moderado. No, porque el cliente una vez va a decir, no, este ingeniero no me sirve, ¿no?
Hay un proceso como de conceptualización de qué es lo que está pasando. Entonces, vamos a hallar unas estructuras con cierto grado de daño de manera que se mantengan después de eventos sísmicos y nos habiliten a las personas para que puedan eh, hacer la evacuación respectiva y puedan restablecer su vivienda posteriormente, con ciertas reparaciones muy seguramente, pero pues que la idea es que las reparaciones no sean o no afecten en mayor grado los elementos estructurales, sino que afecten los elementos no estructurales, de lo cual haremos referencia más adelante. Entonces, si el sismo llega a mi casa, que estoy en X municipio, pues mi estructura de ocupación normal, que es donde yo vivo, pues va a sufrir ciertos daños. Pero las estructuras de grupo de uso 2, como tienen un mayor coeficiente de importancia, pues muy seguramente me tocó ponerle más refuerzo, tener unas secciones más robustas. Para estas detenciones en la comunidad, obviamente pues, van a sufrir menos daño de las anteriores. ¿Por qué? Porque tengo un 25% más de carga sísmica. Vamos a ver cómo se ve esa carga sísmica, ¿sí? Y obviamente, pues hospitales y centros de atención, centros de salud, pues van a tener un 50% más de carga sísmica, o sea que yo la voy a diseñar para unas cargas mucho más altas, ¿sí? Entonces, como yo la diseño para unas cargas mucho más altas, los daños van a ser menores y la idea es que casi ni se sientan. ¿Por qué? Porque pues son los edificios, primero, de ocupación normal. Las personas de acá salen a refugiarse muy seguramente acá, donde tengo unas estructuras, se da cuenta de mayor área. O si no acá, donde ya tengo unas estructuras, colegios, universidades, otras estructuras de mayor área y que tienen otras provisiones adicionales de servicios. Y pues estas estructuras de grupo de uso 4 pues necesariamente van a haber heridos, esperemos que no sean muchos, y que van a tener cirugías, aparte la gente va a querer evacuar, va a irse para otros municipios, ¿cierto? Aeropuertos, entonces pues, tienen que estar habilitados, eh, trenes si tuviéramos, ¿sí? Centros de aeronavegación, líneas de vitales de energía y bueno, electricidad y acueducto para poder abastecer todo el sistema después de que ocurra la tragedia, el evento sísmico. Entonces, es como la filosofía que tenemos para poder cuidar a la población, atender a la población. La pregunta que siempre les hago, ustedes, aunque ahí nos están diciendo, ¿no? Las estructuras de ocupación normal tienen un coeficiente de 1, ustedes como clientes pedirían 1 o se irían con 1,10 o con 1,25 o con 1,50 en ese factor de seguridad, en ese factor de importancia, coeficiente de importancia. ¿Qué opinan? ¿Me dejaron solo? No puede ser. Pues es que eso afecta como tal el costo del proyecto, ¿no? Exactamente. ¿Por qué digo que ese factor me va a afectar? Porque lo que yo voy a hacer con todos estos 5 factores va a ser esto, crear esta figura que se llama un espectro de diseño, un espectro elástico de diseño. ¿Y qué significa ese espectro elástico de diseño? Pues resulta que como en Colombia se ha estado registrando, se ha estado monitoreando todos los eventos sísmicos hace algún tiempo, entonces esta curva lo que me hace es una superposición de muchos acelerogramas, muchos acelerogramas. Y me va a decir, bueno, yo defino un espectro de diseño para un determinado punto, unos valores específicos de A sub A y A sub B, unos valores específicos de F sub A y F sub B y de coeficiente de importancia. Ese espectro de diseño yo también lo encuentro aquí en el A2. Es este. Es una curva, ¿sí? ¿Qué me relaciona esta curva? Pues me relaciona, por un lado, el periodo, o sea, un tiempo, versus
una aceleración. Y ustedes ven que para trazar esta curva, este espectro de diseño aquí en esta zona de la meseta, calcule en función de esos parámetros que acabamos de decir. A sub A, F sub A e I, que esto se conoce como la zona de periodos cortos. Hasta un T sub C, que tengo aquí cómo calcularlo en función de mis periodos cortos. Nuevamente en función de A sub A, F sub A sub B y F sub B, que ya yo definí en función de tipos de suelo y localización. Y la I en definición en función del grupo de importancia. ¿Sí? ¿Una pregunta? No, señor. En zona de periodos intermedios, que es entre 3 sub C y T sub L, este T sub L es el límite de periodo largo, que también yo lo calculo como 2.4 F sub B, ¿sí? También tengo otra expresión para calcular el espectro. Y para zona de periodos largos, pues también tengo otra expresión para calcular el espectro. Pero miren, siempre en función de esos 5 parámetros. Pero voy a irme en detalle a este I, coeficiente de importancia, ¿sí? Es directamente proporcional. Entonces, si yo afecto mis valores por 1, lo tengo ahí, el espectro. Si lo afecto por 1,5, pues lo incremento en un 50%. Entonces voy a tener unas cargas sísmicas. Esto me va a representar las cargas sísmicas. Lo veremos más adelante cómo. Un 50% de más de cargas sísmicas. Y ya nosotros hemos dicho, o hemos visto una sola ecuación este semestre. Fuerza es igual a K por delta, ¿cierto? Si yo incremento mis fuerzas en un 50%, y aparte, pues yo lo que necesito es limitar mis deformaciones, mis deltas, ¿sí? ¿Qué voy a tener que variar? La K. ¿Y qué parámetros encuentro yo en esa K, en esa rigidez? Pues toda la estructura, materiales, geometría, secciones, ¿cierto que sí? Entonces, que si yo tengo que controlar mis desplazamientos, tengo el doble, bueno, no el doble, un 50% más de carga sísmica, pues lo que me toca es hacer una estructura mucho más rígida y que sea una estructura más rígida implica costos, como bien nos dice Valentina. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, no es que el factor de importancia de uno no me esté cubriendo mi estructura, no es que por eso se esté cayendo las casas, no. Lo que pasa es que nosotros tenemos unos factores de seguridad, bueno, llamémoslo así en general, no es el nombre adecuado, llamémoslo en general, tenemos unos factores que nos dan una seguridad en el diseño más bien. No son factores de seguridad como tal, sino factores de diseño que nos brindan una seguridad. Entonces, para que lo consideremos. Entonces, todo esto que ya ustedes tienen definido, bueno, ustedes tienen definido básicamente que esta geometría. Yo les voy a decir, vamos a diseñar, o bueno, vamos a analizar estructuras para zona de amenaza sísmica alta. Entonces, ya aquí les estoy dando como una noción de qué coeficientes de aceleración podemos tener. Esta parte del estudio geotécnico, yo creo que la semana entrante, o en 2 semanas a más tardar, ya les estaré contando dónde tiene, bueno, más bien, cuando damos cargas sísmicas, les voy a decir dónde tiene cada uno localizado su proyecto. Creo que me hace falta una o dos grupos por aprobación de planos. Pero pues ya ha sido como tiempo suficiente para pedirlos. Bueno, preguntas acá. Grupo de uso, ustedes lo conocen dependiendo de la estructura. Tipo de suelo lo voy a dar yo, como ingeniero geotecnista. Y la zona de amenaza sísmica, yo voy a decirles dónde quiero mi proyecto como cliente. Todo esto para generar una gráfica que se llama un espectro de aceleraciones, que vamos a ver en detalle más adelante, vamos a construirla, ¿sí? Y que este espectro de aceleraciones podríamos decir que es como un envolvente de todos los efectos sísmicos que se pueden producir para una determinada condición. Si cambio de locación, pues muy seguramente estos valores A sub A y A sub B van a cambiar. Si cambio de suelo, van a cambiar F sub A y F sub B, o si tengo otro grupo de uso, va a cambiar I.
o cualquier combinación de ellos. Bueno, y pues también necesitamos conocer, hablar de la rigidez. De nuevo, no hemos salido de la misma ecuación. K, bueno, fuerza es igual a K por delta. Aquí vamos a hablar, a detallar un poco la rigidez del sistema estructural. Aquí en la norma nos dice, bueno, ustedes ingenieros, aquí pueden emplear estos que son los sistemas que están avalados. Uno, el primero es un sistema de muros de carga, como lo ven bien, donde ese sistema me permite que todos los muros estén trabajando para cargas verticales y adicionalmente también estén trabajando para cargas horizontales, como lo ven. Solo muros. Hay algunos sistemas de, ¿cómo se llama? De vivienda de interés social, donde tienen formaletas, muchas formaletas, y ustedes ven que van armando edificios y solo es, arman las formaletas metálicas ya moduladas y funden el concreto. Y arman un edificio en menos de nada, ¿sí? Sistemas de muros, solo con sistemas de muros. Y pues obviamente placas de entrepiso. Voy a irme al caso extremo, pórtico, que es el que vamos a desarrollar nosotros este semestre. ¿Cómo es el sistema de pórtico? Pues tengo un sistema de vigas, un entramado espacial, ¿sí? De vigas y columnas. Vigas y columnas me van a servir para resistir tanto las cargas gravitacionales verticales como las cargas laterales, ¿cierto? Siendo primordiales para nosotros las cargas sísmicas. Tengo un sistema combinado, ¿sí? Donde puedo decir que tanto muros como pórtico me va a resistir cargas verticales y cargas laterales. O tengo otra opción, es este sistema combinado, donde digo que el pórtico, que va a estar articulado, como ustedes lo ven, va a estar dado solamente para cargas gravitacionales, mientras que la rigidez lateral solamente va a estar dada por los muros. La verdad, yo tengo mis dudas de este sistema, ¿no? Porque cuando esté el pórtico armado y más siendo en concreto, articular unos elementos en concreto, pues como que es difícil. No es que no se pueda, no es lo práctico, porque uno en la práctica va y hace una fundida, un vaciado y todo queda monolítico. Entonces, pues si obviamente esto está articulado, pues no me va a dar una mayor rigidez lateral, la cual sí me van a dar los muros. Pero cuando esté el sistema armado, montado, pues muy seguramente que este elemento apórtico va a recibir algo de esa carga lateral y adicionalmente estos muros también me van a recibir cargas verticales. Entonces, esa discriminación de fuerzas acá y acá yo no la veo como tan evidente. Yo me voy más siendo partidario como el sistema dual. Bueno, mentira, de este combinado, que es que tengo cargas, o sea, tengo un sistema estructural mixto de pórticos y muros y me van a resistir todo. Entonces yo me agarro de ellos para mis solicitaciones, para resistir mis solicitaciones, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando de la K, de la rigidez como tal del sistema, que dependiendo de que sea uno, que sea el otro, pues voy a encontrar diferentes respuestas estructurales. Y con respecto al material, pues sabemos que en el curso de análisis estructural, pues no nos estamos casando con ningún material como tal. Hemos hablado que tenemos materiales, o estructuras en concreto, hemos analizado más bien estructuras en acero. De hecho, pues podemos tener otro tipo, un módulo de elasticidad de, no sé, 8000, y hablamos de madera, ¿sí? 8000 megapascales, y hablamos, puede ser algo relacionado con madera, pero como tal, para nosotros han sido solamente unos valores para análisis.
Ya ahorita en el proyecto que ustedes empiezan a realizar a partir de hoy, vamos a enfocarlo hacia concreto estructural. ¿Por qué? Porque es la materia que forzosamente sigue la línea de estructuras. Pero pues también ustedes conocen que está la electiva de estructuras metálicas y también el análisis que vamos a hacer nos sirve para si quisiéramos hacer un edificio en estructura metálica. Yo lo enfoco ahorita hacia concreto, pues porque lo que les digo, este análisis que hagan acá muy seguramente van a tener que chequearlo nuevamente cuando ustedes quieran saber qué tanto acero de refuerzo deben de poner a sus secciones en concreto. O qué perfiles metálicos pueden ser los más adecuados cuando ustedes hagan el curso de estructuras metálicas. Vamos a ver, ¿sí? Pero también puede haber mampostería estructural, ¿sí? Este es un sistema de mampostería confinada. Ingeniero, una Como, pregunta. señor, En esa mampostería estructural, hay los que, digamos, resisten las cargas sísmicas, son las vigas y las viguetas y las columnetas, no sé, o columnas, o digamos también la mampostería ayuda, o sea, los ladrillos me refiero. ahí trabaja el sistema completo. ¿No? Pero Entonces, si tuviera solo la mampostería, para una carga lateral, pues ustedes saben que estos son unos elementos, es un sistema armado por varias unidades con un elemento de pega. ¿No? Y yo le aplico cargas laterales, pues muy seguramente se me genera una fisura escalonada por donde va la pega. Ahora que cuando tengo un sistema confinado, pues es un panel confinado, entonces me va a permitir resistir más cargas laterales, pero va a trabajar tanto el pórtico, ¿sí? Que va a ser un pórtico pues con unas menores prestaciones a un sistema realmente aporticado, y pues como el sistema está confinado, pues va a evitar, o más bien, va a permitir unas mayores cargas. entonces Para ahí, que digamos, uno cómo distingue una mampostería estructural de una no estructural. esta misma mampostería estructural, la de la izquierda, pues ambas son mamposterías estructurales, ¿no? Solo que la de la derecha, esta, la rojita, está confinada y esta de la izquierda es un sistema de mampostería en la cual, no sé si ustedes los conocen, tengo unidades perforadas. Aquí yo se lo puedo hacer con unidades macizas o perforadas también. Acá tengo necesariamente unidades perforadas. ¿Ustedes conocen esos ladrillos, esas unidades perforadas? ¿Las han visto? Sí, señor. Sí, ingeniero. ¿Y les da curiosidad saber para qué son? Para pasar los hierros, ¿Cuáles hierros? Para pues los aceros de refuerzo y sí, si o sea, si va a ser inyectado o no. Bueno, resulta que este sistema de mampostería, ¿sí? Reforzada, se llama, me sirve para yo poder crear como unas columnetas embebidas dentro de los ladrillos, ¿sí? Todo lo que ustedes dicen es cierto. Entonces yo aquí hago o modulo más bien la mampostería de manera que yo pueda poner unas varillitas cada determinado espaciamiento correspondiente a un diseño. Y después, como esas varillitas, yo lo que hago es que yo inyecto esas celdas. Entonces me queda aquí como una columnita, una columnita, una columnita, una columnita. Entonces ya le estoy dando, es como un sistema de continuidad a este muro. ¿Sí? Entonces, importante. Puede que en algún momento logremos abrir esta lectiva de mampostería. En un momento que tengamos más tiempo, abramos esta lectiva de mampostería y miremos cómo es que se hace todo el diseño, ya sean mamposterías confinadas o mamposterías estructurales. ¿Sí? Me dice Nicolás, bueno, ¿yo cómo las distingo? Pues si no tengo elementos de confinamiento, pues solo van a ser unos muros de cerramiento, ¿sí? Si le aplico cargas laterales, la falla va a ser muy diferente a si tengo este sistema estructural o este sistema estructural. Estructuras metálicas, bueno, ya hablamos un poco, madera, si quisiéramos utilizar elementos de madera, guadua, actualmente estamos haciendo una tesis en, de un puente en guadua.
Y resulta entonces que como yo tengo diferentes zonas de amenaza sísmica, alta, intermedia y baja, pues yo también tengo que darle la respuesta a mi estructura en función de esa zona de amenaza sísmica, ¿sí? ¿Ustedes qué piensan? Que si yo tengo una estructura dispuesta en una zona de amenaza sísmica alta, le debo poner mayor o menor cantidad de refuerzo, Mayor cantidad de refuerzos. ¿cierto? Mayor cantidad de refuerzo, eso ya es parte también como de sentido común. Debo poner mayor cantidad de refuerzo. Si es una amenaza sísmica baja, pues debo poner una cantidad mucho menor de refuerzo. ¿Por qué? Porque muy seguramente que el diseño va a primar para cargas gravitacionales sobre cargas sísmicas. Entonces el refuerzo que yo le pongo es para cargas gravitacionales. Entonces, en función de eso, no sé si ustedes recuerdan el concepto de ductilidad. ¿Se acuerdan qué es la ductilidad? ¿Qué tan manejable es? Manejable. ¿Cómo así manejable? ¿Qué tanto se deforma, no? Sí. Bueno, La capacidad, o sea, la capacidad que tiene de formarse antes de, digamos, llegar a su ruptura. bueno. ¿Qué material es dúctil? Empecemos por eso. Ingeniero, El pero eso acero. tiene que ver también con la parte que transmite el calor y la energía. Uy, ya nos fuimos con termodinámica. La parte térmica, bueno, no sé. No sé si tanto hasta allá. Pero pensémoslo a ver. Ya me dijeron que un elemento, un material más bien dúctil, es el acero. ¿Se acuerdan ustedes cómo es la curva del acero, cierto? Que yo tengo perfectamente marcada una zona elástica, después me voy con una zona plástica de endurecimiento y posteriormente voy a una zona de donde hago como una recarga, ¿cierto? Llego a un incremento de carga. Que el límite de donde termina mi comportamiento elástico se conoce como un esfuerzo de fluencia, ¿cierto? Y yo tengo una deformación máxima para ese esfuerzo de fluencia. Y después, sin incrementar el esfuerzo, ¿cierto? Se genera como una meseta y sí me incrementan las deformaciones. Entonces, ¿qué es la ductilidad? Es toda esa deformación que se genera, esa capacidad de deformación que se genera una vez se excede el límite elástico. Entonces, estamos diciendo que no incrementamos la carga, pero hay mayores deformaciones. Entonces, eso en una estructura, ¿cómo se evidencia? Pues tengo una viga metálica, ¿cierto? Donde le incremento la carga y la viga se me empieza a deformar, a deformar, a deformar. Entonces, como yo estoy viendo que esa viga se deforma, pues me da chance de salir, agarrar mis cosas, organizar mi plan de evacuación y abandonar la edificación, evacuar. ¿Cierto? Eso para un material dúctil. Pero si el material es concreto, que es frágil, ¿cierto? Ya todos lo conocemos, todos hemos hecho ensayos de concreto, pues resulta que si yo empiezo a aplicar la carga, o sea, reemplazo mi viga metálica por una viga exactamente igual, pero de concreto, el concreto se empieza a fisurar y cuando yo quiero organizar mi plan de evacuación, sencillamente ya me ha caído esa viga encima. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene una falla frágil, una falla súbita. Entonces, como no tiene esa posibilidad de deformación posteriormente al rango elástico, pues entonces no me da posibilidad de maniobra, digámoslo así. Por esa razón es que existe el concreto reforzado. Entonces, cuando en el concreto reforzado, nuevamente tengo mi viga, ¿cierto? En el concreto reforzado, pues se me va a fisurar, sí, la zona de tensión del concreto. Cuando se empieza a fisurar la zona de tensión, pues las varillas empiezan a trabajar. Como las varillas son de acero, pues ese acero me da posibilidad de acción, de maniobra, ruta de evacuación y demás, entonces ya puedo salir. Entonces, ese acero de refuerzo me le da una capacidad dúctil a mi sección de concreto reforzado. Obviamente, pues una estructura metálica ya tiene esa ductilidad por naturaleza. Entonces, si volvemos nuevamente
a nuestras curvas, aquí estamos diciendo que la primera imagen, donde tengo masa cero de refuerzo, es para zona de amenaza sísmica alta, ¿sí? Donde tengo una capacidad especial de disipación de energía. DES, se llaman zonas DES. Amenaza sísmica alta, capacidad especial de disipación de energía. Entonces, como tengo masa cero de refuerzo, vean qué es lo que está pasando. Nuevamente vuelvo a mi curva de carga y desplazamiento, ¿no? Aquí tengo una rigidez. Tengo una zona inicial que me da como cierta elasticidad. Entonces ya cuando empiezan a aparecer las fisuras del concreto, pues empieza a trabajar el acero de refuerzo. Atención. Y como tengo mucho acero de refuerzo, pues toda esta zona tiene un gran desarrollo de formaciones inelásticas. Hasta cuando ya llega hasta el límite de su capacidad y llega a la falla como tal de la sección, del elemento. ¿Sí? Para zona de amenaza sísmica alta. Como ustedes me dijeron, para zona de amenaza sísmica baja, entonces debe ser esta, la última imagen, porque pues tiene muy poquito refuerzo. O sea que tiene una capacidad mínima de disipación de energía. En esta curva, carga desplazamiento, todo lo que tengo aquí debajo es energía. O sea, tengo mucha energía disipada por deformación. Acá tengo una capacidad mínima de disipación de energía. Entonces ustedes ven, tengo mi zona elástica también como la tengo acá en la primera imagen, ¿sí? Tengo una zona, pero pues tengo poquito acero de refuerzo, entonces pues sí, me desarrollo un poquito de ductilidad en función del acero y pues llega la falla. Y en zona de amenaza sísmica intermedia, pues ni muy, ni tan, ¿cierto? Zona, una capacidad moderada de disipación de energía. Tengo más flejes, pues digamos que aquí es donde más se nos hace visible la comparación. Tengo más flejes que son amenaza sísmica mínima, bueno, baja, con capacidad mínima de disipación de energía, menos flejes que en zona alta, con capacidad especial de disipación de energía, y me permite desarrollar cierto grado de ductilidad, ¿sí? Y una capacidad moderada de disipación de energía. Entonces, ese es nuestro principio estructural. Si te voy a tener alta carga sísmica, pues voy a ponerle, pues, adecuado refuerzo para que la estructura se comporte de esa misma forma, ¿sí? Cualquiera de los tres diseños puede que estén bien, en función de la zona donde me encuentre. Y pues por eso estoy haciendo aquí esta tablita, que me relaciono la capacidad de disipación de energía en la columna y en las filas la zona de amenaza sísmica, donde lo ideal es estar en la diagonal, ¿no? Si estoy en zona de amenaza sísmica alta, pues debo diseñar mis estructuras con capacidad especial de disipación de energía. Por eso está chequeado. ¿Cierto? Pero si estoy en en zona de amenaza sísmica alta, no puedo incluir refuerzo de zona de disipación mínima, ¿no? Ya vimos por qué. Tengo altas cargas sísmicas, necesito disipar mucha energía. ¿De dónde viene esa energía? Pues la energía del sismo. Si estoy en zona de amenaza sísmica alta, no puedo diseñar mis elementos estructurales de forma que me disipen energía moderada. No, tiene que ser alta. Si estoy en zona de amenaza sísmica intermedia, yo puedo decir que lo diseño con capacidad moderada o incluso que lo diseño con capacidad especial. ¿Qué pasa si lo diseño con capacidad especial? Es más caro pero pues tiene mejores prestaciones, ¿no? O sea, más seguro. Más seguro, pero es más caro, ¿sí? Entonces ya toca decirle al cliente, bueno, dígame cómo lo quiere, ¿sí? Porque es como el mismo factor de importancia. ¿Sí? Yo le puedo subir su factor de importancia, pero pues si usted lo paga. Después no se ponga bravo conmigo porque la estructura le salió más cara, ¿sí? Porque yo le advertí desde el comienzo. O sea, si estoy aquí en DMO y yo lo puedo diseñar con esto, sí, sí puedo. ¿Se necesita? Bueno, puede que no. Pero, si es cierto, es que no puedo, aquí en zona amenaza sísmica intermedia, diseñar con capacidad mínima de disipación de energía.
Y si estoy en zona de amenaza sísmica baja, puedo diseñar con cualquiera de ellos, ¿no? Lo ideal es trabajar la diagonal. ¿Por qué? Porque estos de aquí para acá están chuleados, pero son más costosos. En cambio, de la matriz para arriba, de la diagonal para arriba, sí está prohibida. Voy en contra de los principios de comportamiento estructural. ¿Vamos bien? Sí, señor. Ok. Y adicionalmente, resulta que la carga sísmica también depende de la geometría de mi Ingeniero. estructura. Señor, señor. Bueno, resulta que la carga sísmica, ¿cierto? Pues ustedes ven, están por allá unas placas tectónicas por allá abajo, ¿cierto? Y entonces están en continuo movimiento y llegan y chocan. Una trata de meterse debajo de la otra, en la zona de Benioff, ¿sí? Entonces cuando chocan liberan energía y esa energía empieza a propagarse a través del medio, sube unos cuantos kilómetros a superficie y llega a la corteza. Y pues si vamos a ver las casitas, nuestras edificaciones, no van a hacer nada en comparación con ese tamaño de placas tectónicas, ¿sí? Pero pues sí son las que van a recibir como el coletazo final de la onda, porque ahí es donde termina. Y resulta pues que esa onda, o más bien las estructuras, responden a esa onda también en función de la geometría. Entonces nuevamente aquí vuelvo a jugar con la rigidez, ¿sí? Entonces ustedes por eso dirán, pero a nosotros nos rechazaron los planos 50 veces. Sí, no por malo, creo yo, sino porque yo estoy buscando que ustedes tengan unas geometrías diferentes. ¿Para qué? Para que ustedes puedan desarrollar un proyecto, digamos que les exija profesionalmente algo y más adelante, pues no digo que no se les presenten ese tipo de problemas, sino que se les presente profesionalmente otro tipo de inconvenientes y que seguramente ustedes ya con su buen criterio y juicio estén en capacidad de desarrollar. Entonces resulta pues que está en nuestras manos conseguir unos proyectos con cierto nivel de irregularidad que vamos a detallar más adelante qué es lo que pasa. Esas irregularidades nos dan un comportamiento diferente en la estructura. Entonces ven ustedes que hay unas irregularidades así, pues visualmente hay unas irregularidades en planta que se ven y que tienen cierto efecto. Por eso aquí me están hablando algo de el grado de irregularidad en planta. Pero también puedo tener irregularidad en alzado. Entonces, vean aquí otros esquemas de qué es lo que puede presentarse también en alzado. Vamos a entrar en la última clase a ver esto. ¿Qué es lo que pasa con esas irregularidades? Y cómo esas irregularidades responden al comportamiento de mi estructura. Y este grado de redundancia sísmica, ustedes ya lo conocen, lo han trabajado. Prácticamente esto está asociado al grado de indeterminación estática de la estructura. ¿Sí? Entonces ustedes ya empiezan a conectar todos esos conceptos que han desarrollado los últimos 2 años de ingeniería estructural y lo empiezan a aterrizar con lo que pasa realmente en la norma. ¿Sí? Ya hemos hablado del perfil de suelo, ya hemos hablado del grupo de uso y la zona de amenaza sísmica. Con todo esto es que nosotros caracterizamos el comportamiento de la estructura. Básicamente la rigidez. ¿Sí? Aquí estamos definiendo la rigidez. Las cargas están aparte y las deformaciones están aparte. Entonces, resulta, acá, si han visto, previamente aquí estamos hablando de varios pasos, estoy en el paso 5. Antes estaba hablando del paso 4, paso 3, bueno. En el paso 5 estamos hablando de las fuerzas sísmicas de diseño. En algún momento, creo que fue ustedes, yo les dije, oiga, si mi estructura pesa más, va a recibir más carga sísmica. ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo, oiga, esta carga sísmica que se llama B sub S,
es directamente proporcional a masa por gravedad. ¿Masa por gravedad qué es? Es el peso de la estructura. ¿Cuál peso? Ah, las cargas gravitacionales de la estructura, que pues muy seguramente ya ustedes han trabajado en cursos pasados, cargas muertas, cargas vivas, y pues que ahorita vamos a entrar también nosotros a discriminar para nuestro proyecto, ¿sí? Entonces, que entre más tenga peso la estructura, más tenga este factor, masa por gravedad, voy a tener más carga sísmica. Entonces, pero el factor de proporcionalidad es este S sub A. Y ese S sub A, ¿de dónde viene? De este espectro del que ya hablamos hace un rato. Entonces les digo, aquí estoy haciendo un paneo general de lo que nos queda de semestre. Como pienso yo que es como una motivación, espero que así sea. ¿Sí? ¿De qué es lo que vamos a hacer? Vamos a obtener unas cargas sísmicas en función de unas cargas gravitacionales. Entonces, previamente nos va a tocar hablar de cargas gravitacionales, ¿sí? Y adicionalmente, pues debo conocer un espectro. Ya vimos cuáles son los parámetros. Obviamente vamos a tener que entrar a definirlo como tal. Y este parámetro, o sea, este aspecto, este espectro, ¿sí? Este sub A del espectro, que vimos que acá tiene una ecuación, acá tiene otra ecuación, aquí tiene otra ecuación, depende, ese porcentaje de carga sísmica depende del periodo de la estructura. ¿Se acuerdan ustedes de qué es el periodo de la estructura? O como tal, en física ondulatoria, ¿se acuerdan qué era el periodo? El tiempo que se demora en ir y volver una vez, o sea, una oscilación. Exactamente, el periodo es un tiempo asociado a una oscilación. Entonces pensemos que este edificio que está aquí dibujado en la parte derecha, le llega la carga sísmica, ¿cierto? Y se mueve para acá, se mueve para acá y vuelve a su posición inicial. El tiempo que se demora en hacer toda esa oscilación, todo ese ciclo, es el periodo. ¿Y de qué depende este periodo? Pues si la estructura es más o es menos rígida, ¿no? Si tengo una estructura muy rígida, pues el periodo va a ser muy corto. Si tengo una estructura muy flexible, eso se le va a volver un paseo por allá, va y vuelve, va y vuelve. ¿Sí? Tengámoslo en cuenta. Oiga, pero esto de la carga sísmica, no sé, diría yo, es como una falacia. Me perdonarán. La carga sísmica, fuerza sísmica de diseño, pues, pues sí y no. ¿Será que las cargas sísmicas sí son realmente fuerzas? Yo las puedo representar aquí como este pórtico tipo parcial de Cross, donde yo empujo con una fuerza en cada nivel. No creo, ¿no? ¿Por qué? Porque es que la fuerza sísmica no llega a empujar mi edificio, no llega a empujar mi estructura, creo yo, a no ser que ustedes me digan lo contrario. Lo que pasa con una carga sísmica, ¿qué es? Que llega y hay una excitación acá del suelo por la propagación de la onda y lo que se produce es aquí un desplazamiento en la base. Pero ese desplazamiento en la base induce a que se me deforme todo el sistema. Y ya ustedes lo han hecho en Cross, ¿cierto? Que dicen, no, pues yo le impongo un desplazamiento a la estructura y así no tenga cargas, ¿cierto? El desplazamiento de la estructura que yo le impongo me va a generar unas acciones internas, axiales cortantes momentos. Y lo hicimos en Cross, ¿no? Aplicamos un desplazamiento y ¿qué fue lo que obtuvimos? Una carga acá, una carga acá, una carga acá. Pero esas cargas no existían, no. Resulta que lo que encontramos fue una carga equivalente que me podía producir esos desplazamientos. Ahora, pues aquí vamos a hacer algo muy parecido. Por eso me gusta como cacharrear antes de entrar en la norma con un poco de cross y esas cargas laterales. Entonces, si bien es cierto, las fuerzas físicamente no se presentan, lo que yo voy a encontrar son unas fuerzas equivalentes que me van a producir sobre la estructura el mismo efecto,
que me produce la aceleración o el movimiento del terreno, ¿sí? Para unas condiciones particulares. Ya sabemos que este espectro depende de sitio, depende de suelo y depende de importancia, de grupo de uso. Entonces, lo que va a encontrar son estas fuerzas equivalentes. Aquí yo diría que mejor sería obtención de las fuerzas sísmicas equivalentes de diseño. Le pondría yo. Pues para que lo pensemos nosotros, no vayamos a decir que siempre son fuerzas, sino que entendamos el concepto. Como cargas laterales, ¿no? Si yo hablo del viento, que también es una carga lateral, ¿cómo se presenta el viento en una estructura? ¿Como una fuerza o como un desplazamiento? Con una fuerza lateral. Como una fuerza. Ya dijimos que el sismo no es una fuerza, ¿no? Yo lo represento, lo voy a decir como una fuerza equivalente, pero físicamente no es una fuerza. Ahora estoy preguntando es si esa carga de viento físicamente sí es una fuerza. Me están diciendo que sí. Y pues yo estoy de acuerdo con ustedes. ¿Por qué? Porque resulta que el viento sí va a estar empujando, ¿no? El viento es ¿qué? Una presión acá sobre una superficie expuesta. El viento sí va a estar aquí empujando la estructura. Obviamente esa fuerza va a producir aquí un desplazamiento. Si la estructura es muy rígida, este desplazamiento va a ser muy pequeño y pues en este momento ustedes no lo perciben. Hay un viento. Estos días está venteando bastante fuerte, ¿cierto? Hay un viento, ustedes sienten, o más bien, no sienten que la estructura está moviéndose, ¿cierto? Pero presenta aquí unos movimientos de mucho menor grado, pero existen. Entonces, digamos que es una diferencia entre la fuerza sísmica y la fuerza de viento. Me dice que la fuerza sísmica es una aceleración, es un desplazamiento que yo induzco a la estructura, tipo cross. El viento es una fuerza realmente que se aplica a la estructura, tipo cross. Desplazamiento, tipo cross de cargas. Bueno, no toquemos ese tema. Bueno, entonces, análisis de la estructura. Y ahora pues vamos a obtener unos desplazamientos. Aquí ya no sé por qué este está ese paso 7, si aquí no estamos calculando desplazamientos. Pero acá sí. Ya dijimos que pues para nosotros la ecuación es fuerza es igual a K por delta. Aquí, a ver, pues vámonos. Aquí yo obtuve las fuerzas, ¿no? Estas fuerzas, o más bien aquí ya supe cómo son estas fuerzas. Esta fuerza yo la distribuyo en altura. O sea, ya tengo la fuerza en cada piso. Ya puedo decir que conozco unas fuerzas sísmicas equivalentes. Y le pongo el asterisco. Fuerzas sísmicas equivalentes a una estructura que yo ya definí una rigidez, ¿cierto? Y entonces, pues, esa fuerza va a inducir a unos desplazamientos en mi estructura. Si pongo una fuerza horizontal, pues muy seguramente la fuerza va a ir para allá. Si pongo una fuerza horizontal en sentido transversal, pues también va a tener mi desplazamiento en sentido transversal. Y pues dependiendo de la geometría que yo tenga, ¿cierto? Voy a incurrir en ciertas torsiones, que es lo que se ve aquí en la parte superior. Eso también busco en los proyectos de ustedes, que encontremos torsiones como tal en la estructura, ¿cierto? ¿Qué es una torsión? Pues que tengo un desplazamiento en un sentido y en otro sentido. Entonces, si en todos los nudos no es igual, voy a generar aquí unas deformaciones en el plano. Y pues ustedes ya conocen que nuestro fin, nuestro propósito en análisis estructural 1, 2, 3, 4 es llegar a obtener unos diagramas de axiales, cortantes, momentos y torsores, que ya ustedes están diestros en eso, supongo yo. ¿Sí? Entonces, fuerzas horizontales me producen unos desplazamientos, sí, pero aparte me producen unas acciones internas en los elementos. Ya es lo que ustedes han venido haciendo durante los 2 últimos años.
Y pues, si yo voy a analizar aquí en el plano más bien, ¿cierto? Pues tengo unas fuerzas, una fuerza en cada piso y me produce un desplazamiento en cada piso. Entonces ya vi fuerzas, ya vi K, la rigidez, ¿cierto? Y ahora estamos hablando del delta. Resulta que yo no puedo tener cualquier delta, sino yo debo de controlarlos en función de unas alturas, o más bien de unos límites que me establece la norma. Entonces, si ese desplazamiento que me causan estas fuerzas es muy alto o excede los límites de la norma, lo que yo tengo que hacer es volver mi estructura más rígida, ¿cierto? Para, si la vuelvo más rígida, voy a tener unos menores desplazamientos. Chequeo, ¿me sirvió o no me sirvió? Entonces me toca ir controlando desplazamientos en función de esa rigidez misma de la estructura. Entonces veamos que esto que estamos haciendo no es algo determinístico como tal, sino que se nos convierte en algo cíclico. Nuestra próxima clase vamos a empezar a hacer el predimensionamiento estructural, porque hasta el momento yo les he dicho, las vigas van a ser de 30 por 60, las columnas de 50 por 30, y ustedes me han dicho, bueno, sí señor, ahora vamos a mirar es si esas secciones realmente son aptas para unas condiciones estructurales de una edificación. ¿Sí? Tengámoslo presente. Y también pues vamos a mirar las cargas, entonces ya vamos a establecer unos criterios donde decir, oiga, las secciones son grandes o son pequeñas. ¿Puedo poner más? ¿Puedo poner menos? ¿Puedo reducir? ¿Sí? En función de de las características de un comportamiento estructural. Y aquí hablamos un poco ya casi entrando al diseño, hasta donde yo los voy a entregar. Vamos a hablar un poco de qué pasa con la irregularidad, qué pasa con la disipación de energía, este coeficiente de disipación, ¿sí? Con los sistemas estructurales que ya hablamos, y esto lo vamos a utilizar para las combinaciones de carga, que es nuestra última clase, nuestra última sesión antes de la entrega del proyecto. Entonces, parece, digamos, la clase es relativamente cortica, pero va a tener mucha sustancia, mucha cosa para hacer. Y todo para que lleguemos, como ya hemos dicho, a unas fuerzas que obtenemos en el análisis, ¿cierto? Vamos a mirar esas fuerzas de análisis, cómo las convertimos en unas fuerzas de diseño para que ustedes, con la normatividad y en el curso de diseño estructural, aprendan a decir, oiga, en mi viga tengo un momento, no sé, de 3 toneladas metro. Entonces, para ese momento de 3 toneladas metro, en el momento positivo, en el centro de la luz de la viga, por acá, entonces yo le voy a poner, no sé, 5, de acuerdo con la sección transversal que tenga, voy a ponerle 5 barras de media pulgada o 3 barras de 5 octavos o cualquier configuración que me funcione, ¿sí? Y acá en los extremos, no, aquí en los extremos resulta que el momento es de 12 toneladas metro. Bueno, entonces nos toca ponerle más acero de refuerzo. Voy a ponerle varillas de 3 cuartos, 4 varillas de 3 cuartos, o 2 de 5 octavos y 2 de 3 cuartos, si me funciona. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces ya en curso de concreto ustedes empezarán a hacer los despieces estructurales, conocer esas longitudes de las varillas, hasta dónde debo llevarlas, hasta dónde debo ponerlas. ¿Sí? Pero, como siempre les digo, el adecuado diseño estructural parte de un adecuado análisis estructural. No digo es más importante diseño, no digo es más importante análisis, porque sencillamente van de la mano. Yo puedo ser el mejor diseñador, pero si no tengo bien hechos los cálculos, pues voy a poner adecuadamente el refuerzo a una sección que no lo necesita o un refuerzo insuficiente a una sección que lo va a necesitar. Y lo mismo, yo puedo ser un excelente diseñador, llego con mis pulido, con mis momentos máximos de diseño, ¿cierto? Exactos, muy precisos, con 2 cifras decimales, y si aquí yo no sé poner el cero de refuerzo, pues entonces hago lo mismo. Por eso digo que son materias, son asignaturas
o más bien son especialidades, podría decirse así, que van muy de la mano. Por eso, esto yo lo tomé de la norma donde dice, oiga, estos son los criterios de diseño que vamos a tener en cuenta. ¿Sí? Pero entonces el diseño parte del análisis. Eso hablando de que tenga elementos sometidos a flexión, pero pues adicionalmente yo puedo tener unos elementos sometidos a cortante, ¿sí? O bueno, la misma viga también va a tener unos cortantes. Ah, bueno, entonces para cortantes, pues ahora me refiero a mi diagrama de cortantes que está aquí arriba, no este es de cargas sísmicas. Sí, bueno, como si tuviera un diagrama de cortantes, entonces yo necesito saber cuántos flejes y de qué forma y con cuántas varillas tengo que armarlos para suplir mis requisitos de cortante. ¿Sí? Las columnas, bueno, las columnas también tienen unos requisitos de cortante, de flexión y aparte de compresión. Que yo voy a requerir unas curvas de capacidad para eso. ¿Sí? Que obviamente en el curso van a aprender a establecerla. Entonces, todo lo que nosotros hagamos acá, en este curso, vamos a llegar hasta aquí, hasta tener unos diagramas. Axial, cortante, momento, torsión. Y va a ser ese que va a ser nuestro output del curso de análisis, va a ser el input del curso de diseño en concreto y eventualmente de estructuras metálicas, donde ustedes van a aprender a seleccionar, a definir, caracterizar el concreto o sea en acero. ¿Qué perfil es el más adecuado para resistir estas 3 toneladas acá y para resistir estas 12 toneladas aquí en el apoyo? Bueno, entonces vamos a mirar la capacidad de elementos de acero, vamos a mirar la capacidad de elementos de concreto. ¿Sí? Aquí estamos hablando de fuerzas de sismo, aquí también estamos hablando de fuerzas gravitacionales, gracias a cargas muertas, cargas vivas, ¿sí? Y bueno, básicamente es eso. Acá pues la norma nos hace alguna referencia a establecer esta interacción suelo-estructura. ¿Por qué? Porque es que casi que aquí en esta línea, o más bien en este contorno, se dividen dos ramas que no deberían ser muy separadas, ¿no? Que son las estructuras y la geotecnia. Entonces, el ingeniero estructural tiene su límite, ¿cierto? De acá para arriba, entonces diseña lo que son vigas, lo que son columnas, hace todo el análisis, vean, aquí establece unas reacciones, con las reacciones diseña una cimentación, ya sea superficial, con zapatas, con placas, ya sea profunda, con pilote, con caissons, ¿cierto? Y se olvida de todo lo demás. En cambio, por otro lado, el ingeniero geotecnista en su oficina se preocupa es, oiga, ¿qué es lo que le está pasando al suelo? Aquí el ingeniero le dice, oiga, por esta columna le van a bajar 50 toneladas. Listo, ya acá 30, ya acá 20, listo. Entonces, mira a ver qué es lo que pasa con esta placa. Esta placa va a tener 30 metros y vigas descolgadas de 90 centímetros. Listo. Mira a ver qué es lo que le pasa ya a usted a su suelo. Yo no sé de suelos. Vaya usted a mirar qué es lo que le pasa a su suelo. El ingeniero geotenista viene con esa información y mira aquí lo que le pasa a su suelo, pero cada uno por aparte. En cambio, aquí cuando planteamos una interacción suelo-estructura, pues lo que analizamos es este sistema en conjunto. Resulta pues, que la carga se pone, el suelo va a sufrir unos asentamientos realmente, y después viene una carga sísmica y ya el suelo está precargado con unos asentamientos y va a sufrir unas deformaciones adicionales. Entonces, el deber ser de la ingeniería, digo yo, es que nosotros realmente hagamos esta interacción suelo-estructura. De hecho, es uno de los proyectos que desarrollamos en el semillero hace poco y evaluamos que se encuentran unos resultados bastante interesantes. Como cuál, que si viene una carga sísmica y estoy aquí en un suelo que es compresible, ¿cierto? Pues se me va a deformar. Entonces, estas cargas, este desplazamiento, se me va a incrementar adicionalmente por las deformaciones del suelo. Y eso se puede ver es acá, ¿no? En los modelos que ustedes hacen en SAP, llegan y aquí dicen empotramos, empotramos, empotramos. Entonces, todo este empotramiento, o sea que allá el empotramiento implica
que yo tenga desplazamiento cero en los apoyos, pero en la vida real eso sí va a haber un desplazamiento. Y no solo en los apoyos, ¿no? Porque acá pues está conectado con una placa y aparte la placa va a venir a chocar contra el suelo. Entonces el comportamiento realmente tiene otra dimensión. Que sea mucho, que sea poco. Bueno, hay que chequearlo, depende del tipo de suelo. Que sea más desgastante o no, pues seguramente sí, tengo que hacer unos análisis mucho más detallados, pero voy a caracterizar de una mejor forma el comportamiento del suelo, ¿sí? Y como tal de la estructura. Puede que con ese análisis me llegue a salir un poco más dispendioso en tiempo, pero yo pueda tener un mejor grado de comportamiento o conocer aún más el comportamiento de la estructura y del suelo. No como se hace actualmente, que acá yo me voy por allá y acá el otro, y a veces he visto casos donde tengo un ingeniero estructural que me hace esto, otro que me hace esto y un ingeniero tecnista que me hace esto. Entonces después, ¿a quién le echan la culpa? Pues a todos y a ninguno, ¿sí? Eso de interacción es bastante interesante, bastante chévere. Y como dijimos hace un momento, pues vamos a tener también elementos no estructurales. ¿Sí? ¿Qué pasa con los elementos no estructurales? Pues este elemento ya no va a estar confinado, puede que tenga algunos anclajes, pero no van a ser lo suficientemente como para que me disipe energía, sino que estos elementos estructurales, digamos, podría decir que son unos elementos de sacrificio. Como yo voy a tener unas estructuras dúctiles, ¿cierto? Con gran posibilidad de desplazamiento, pues estos elementos no estructurales en su mayoría son elementos frágiles. Entonces, cuando mi estructura tenga altos desplazamientos y estos elementos frágiles no estén en capacidad de absorberlos, sencillamente se van a fisurar, se van a agrietar, se van a romper. Pero pues la idea tampoco es que se rompan, ¿no? Bueno, o más bien, que se rompan de una forma controlada. Que no se rompan porque es una inversión económica, ¿no? Pero que se rompan de una forma controlada. Entonces, por eso también está actualmente la electiva de elementos no estructurales. No sé si alguno de ustedes ya la haya visto. Yo la estoy viendo. ¿Y qué hacen La estoy allá? viendo también. Cuéntenme, chismeenme, ¿qué hacen allá? Pues hemos visto también sobre la norma y pues hemos ido aplicando como tal, o sea, en los ejercicios, digamos el título A9, y ahorita vimos lo de mampostería, pues porque como tal no hay mampostería no estructural, sino más que todo se enfoca en lo estructural. Pero entonces hemos ido como tratando de ver cómo funcionaría, ¿sí? Bueno, de acuerdo. Pues entonces ustedes lo aplican diciendo que van a hacer unos muros, pero necesariamente estos muros los van a anclar a la estructura, ¿sí? Sí, señor. No para que transfieran efectos, sino solamente para que no se suelten, ¿cierto? Sí, Entonces miran, exactamente. miran unos anclajes. Por eso digo, si tengo este muro dentro o confinado más bien entre dos columnas que sean de un pórtico y las columnas se me muevan, pues sencillamente cuando choque con este muro se me va a gritar por acá, le sale una fisura o por acá en sentido perpendicular. El tema con los elementos no estructurales es que yo diseño una estructura para que se mantenga en pie, ¿cierto? Pero cuando esos elementos estructurales fallan, colapsan, son los que caen sobre las personas. Entonces, la mayoría de heridos en eventos sísmicos, sí, digo la mayoría, porque también hay algunos temas estructurales, no están asociados a temas de estructuras, de colapso de estructura como tal, sino caída de estos elementos no estructurales. ¿Por qué? Porque no están adecuadamente adosados a la estructura. ¿Sí? No digo que tengan que transferir cargas, no, solamente que se agarren. ¿Sí? Entonces, que si se rompen, por lo menos los pedazos no salgan volando, no le caigan a la gente. Yo hice una práctica en la universidad cuando estaba con ustedes en un curso de mampostería y nos tocaba hacer un muro. Obviamente nos quedó chueco, chueco, chueco. Yo era el interventor. Entonces una amiga estaba poniendo, porque yo muy caballero, le dejé a ella que pusiera los ladrillos. Bueno, éramos un grupo de varios.
Y entonces, pusieron ladrillos, obviamente, yo digo, el que sabe, sabe, o sea, nunca hay que desmeritar la labor de un maestro, ¿cierto? Que ha puesto ladrillos toda su vida y sabe cómo se ponen y sabe garantizar verticalidad, sabe garantizar horizontalidad, ¿sí? De hecho, me parece una práctica interesante que un ingeniero esté poniendo ladrillos, porque muy seguramente el meme de que sale de Pasión de Gavilanes no va a ser nada alejado de la realidad, ¿sí? Unos muros atravesados, chuecos, lo que sea, bueno, pero se levantó un muro y este muro le cayó encima de ella, ¿sí? Pues fue un accidente que tuvimos ahí. Pues nadie lo empujó, solo pues que se fue desplazando, no se garantizó la verticalidad, se fue desplazando, el centro de masas del muro se fue moviendo, moviendo, moviendo y le cayó. Pues no tuvo una mayor afectación, no se preocupen, ¿sí? Pero obviamente el dolor y el susto. Pero pensemos que estamos hablando de un muro de 1,50, algo pequeñito, algo por hacer una actividad. Piensen que son un muro de 2 metros, 3 metros sobre una persona que lo tome descuidada, por lo menos ella no estaba tan descuidada, pues porque ella estaba, sabía en lo que estaba, pero una persona, un evento sísmico que le caiga, o sea, con el pánico mismo del momento y que le caiga un muro, pues lo va a tomar completamente por sorpresa. O, pues digamos, que en caso que existieran muros completos o que existan muros con ventanería, ¿sí? Pues ¿qué va a pasar? Pues el vidrio aún más frágil, pues ante unas cargas laterales, pues va a explotar, entonces corta a la gente. Entonces, para eventos sísmicos, estos sistemas son los que más llegan a verse afectados. Aquí estamos hablando de instalaciones hidráulicas sanitarias, pues también hay que permitir unas juntas flexibles que garanticen que el movimiento sísmico no me colapse el sistema hidráulico, ni de suministro ni de drenaje. Todo eso para tenerlo en cuenta. Entonces, la norma, por allá en el A9, me dicen ustedes, yo no sé, me dice, oiga, hay que diseñar los elementos no estructurales de esta forma. Y allá nos dan unos lineamientos que entonces la idea es que ustedes conecten lo que aprenden acá con lo que aprenden allá y pues puedan, y pues y posteriormente con lo que aprenden en concreto y pues puedan hacerse como una idea de lo que es un diseño estructural completo. Partiendo del análisis, ¿sí? Ustedes saben que cuando diseñan estos elementos estructurales, pues acá viene una fuerza que determinan con cierto procedimiento y pues calculan para que esta fuerza aquí tenga unos anclajes que la resisten y revisan los desplazamientos que tenga el sistema y demás. ¿Sí? Entonces, eso me parece importante. Y obviamente, ya ustedes podrán ser posteriormente unos revisores de diseños o van a recibir la revisión de los diseños, que en este caso también me va a tocar hacer a mí. Bueno, no tanto diseños, sino como análisis estructural. Acá nos dice, los planos, memorias y estudios realizados deben ser revisados para efecto de la obtención de licencias de construcción. Entonces, ojo porque yo aquí ya les estoy diciendo, todo lo que ustedes hagan este semestre en cuanto a análisis estructural, que más les recomiendo, les encargo es que lo hagan muy juiciosamente, muy ordenadamente y sobre todo que cuenten con un documento que les sirva de guía para el curso entrante que vienen de diseño, muy seguramente, pero también en su vida profesional para que puedan llegar a hacer trámites de licencia de construcción. Porque les van a pedir lo que yo les diga acá y otras cosas más. Seguro que sí. ¿Sí? Entonces, planos, memorias y estudios realizados deben ser revisados para efectos de obtención de licencia de construcción, como lo indica la Ley 400 del 97, la NSR 10 y sus respectivos reglamentos. Esta revisión debe ser realizada en la curaduría, que es donde se radican los proyectos, oficinas o dependencias encargadas de estudiar, tramitar y expandir licencias de construcción, generalmente en los municipios, Secretaría de Obras, ¿sí? O planeación municipal, o un funcionario independiente a costo, o acá, a costo de quien solicita la licencia. Aquí ya nos estamos metiendo en temas legales. O sea, la persona que quiere erradicar un proyecto, eso generalmente no se hacía, ahora ya está, se exige, ¿sí? La persona que radica la licencia tiene que ir por el aval o avalada por otro profesional. Y esa persona es la que tiene que pagar por esa revisión.
Los revisores de diseño deben tener las cualidades establecidas allí en la ley. ¿Cuáles son las cualidades? Que para uno ser un diseñador estructural debe contar al menos con 5 años de experiencia después de expedida su matrícula profesional o haber cursado una especialización o maestría, pues particularmente en el área de estructuras, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. No es que las personas sin esa experiencia no puedan hacer diseños, sí, sí pueden, pero pues tienen que estar avalados por una persona, por un profesional que ya cumpla con esos requisitos. Y después ya, donde se revisan los diseños, se aprueban, bueno, aquí valga el momento, actualmente las curadurías, las normas lo que nos dicen es, oiga, si usted tiene un proyecto mayor a 2.000 metros cuadrados de área de construcción, mayor a 2.000 metros cuadrados, lo que usted tiene que hacer es incluir el diseño adicional de un profesional, ¿sí? Ya es exigido. Antes eso no se revisaba, ahora sí se revisa en la curaduría. Mayor a 2.000 metros cuadrados. Y ahora, pues, lo que sigue ya es la materialización de el proyecto. Construcción, supervisión técnica, el estudio de la información previa a construcción, la materialización como tal, la revisión de materiales de construcción como tal para que no sea cualquier space. Y ya. Entonces, esto es muy a grosso modo lo que nos espera en el resto del semestre. Conocer toda la parte de rigidez de la estructura, caracterizarla, toda la parte de cargas, particularmente nos interesan cargas gravitacionales y cargas sísmicas y la parte de control de desplazamientos. Como les dije antes, en la próxima sesión ya vamos a iniciar con el predimensionamiento estructural, saber cuáles son las secciones que debemos poner a nuestra estructura. Ya entonces lo que hagamos en la próxima clase, muy seguramente ustedes ya lo pueden implementar en su proyecto. Entonces ya empezamos formalmente con el proyecto. Ya tenemos una fecha de entrega. Espero que no los coja la tarde, porque aunque van a ser pequeñas cositas que hagamos en cada clase, ¿cierto? Pequeñas entre comillas, pues todas ellas van a sumar bastantes cosas. Entonces, como tal, la idea es que a final de semestre tengamos un proyecto, creo que ya hemos dicho un grupo de A4, ¿verdad? ¿Me Sí, confirman? señor. Grupos de A4, el cual va a ser sustentado y soportado por un documento que más que para mí va a ser para ustedes, que les sirva como una guía de diseño. Bueno, inicialmente análisis y lo complementarán el semestre entrante con el capítulo de diseño. ¿Alguna pregunta? ¿Se motivaron? ¿Se asustaron? Ambos dedos. ¿Se motivaron y se asustaron? No. O sea, yo prefiero que se motiven. Para eso, pues ya ustedes vieron, pues si hacemos eh, memoria, pues ya vimos este semestre cómo es que funciona el SAP, caso 2D, ya lo hemos extrapolado caso 3D, ¿cierto? Ya conocemos su funcionamiento, que no sea una caja negra para nosotros, lo que está haciendo, ya sabemos interpretar los resultados. Ahorita lo que estamos haciendo en Cross era prácticamente esto, pues conocer unos sistemas de cargas los cuales me van a inducir a unos desplazamientos, ¿cierto? ¿Cómo puedo obtener esas acciones internas? Pero para eso ya existe SAP, solo quería que lo chequeáramos a mano una vez, al menos, para saber cómo se hacía antes, cómo se hacía previamente. Y aquí ya empezamos a juntar todo lo que hemos hecho cursos de análisis 1 y análisis 2, que cómo definimos unas geometrías, las cuales hasta el momento eran creídas, si se puede decir así, aprobadas sin discusión. Ahora pues ya vamos a tener unos criterios para poder juzgar
si esas dimensiones de los elementos estructurales, de las geometrías como tal, de los materiales, sirven o no sirven. ¿Sí? Son adecuadas o no son adecuadas de acuerdo con con un ámbito normativo. Entonces, todo eso para llegar acá. Reitero, finalmente, al final del curso vamos a tener unos diagramas axiales, cortantes, momentos, torsores, con los cuales el semestre entrante ustedes entrarán a disponer de unos materiales para cumplir con las características, con las solicitaciones. De manera que la resistencia de mi estructura, que es el principio del diseño, la resistencia de mi estructura sea superior a las cargas que van a ir por cada uno de esos elementos. Y pues van a haber efectos combinados, ¿no? Que simultáneamente en mi viga ustedes saben que voy a tener efecto conjunto de cortante y flexión. Entonces, ¿yo cómo hago para hacer ese diseño de cortante y flexión? En mi columna tengo cortantes también, tengo flexión y tengo carga axial. Entonces, ¿cómo hago mis diseños de esa forma? Entonces, chévere que me digan que se motivan. Pero sí les digo, hay harto trabajo. No es para asustarlos, pero sí para motivarlos para que vayan disponiendo de trabajo. No se dejen coger el tiempo, porque pues ahí sí, como les dije en algún momento, una persona que llegó una semana antes de la entrega del proyecto a decirme que si le aprobaba los planos, no se pudieron aprobar, 3 días después se aprobaron y no sé con quién repitió la materia al fin. Porque es que una semana para hacer todo eso, y más que ustedes no tienen la experiencia del caso, pues va a ser muy poco tiempo. En cambio, que si lo hacemos despacio, con buena letra, vamos entendiendo y vamos preguntando en todas las clases, seguramente que el propósito del proyecto, como el que siempre es aprender, va a ser muy fructífero. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Mi invitación es esa, que a partir de la próxima clase ya ustedes empiezan a implementar lo que veamos en su proyecto. No sé si hay más inquietudes, chicos. El parcial no lo he terminado de calificar. Voy a ver si este fin de semana les saco un tiempito y les envío una retroalimentación. ¿Pregunta, chicos? ¿Algo más? ¿Algún comentario? ¿Han tenido acceso a los videos? Sí, sí, sí. Sí. Ah, bueno, listo. Parte de lo bueno de la, digámoslo así, entre comillas, virtualidad, que no es virtualidad, sino clases sincrónicas, es que les está quedando el respaldo del material audiovisual. Entonces, lo pueden repasar. No sé si sea bueno o sea malo, ¿no? Porque antes por lo menos se obligaban a poner cuidado en clase. Ahora espero que pongan cuidado, pero después quieran es profundizar. Bueno, chicos, si no es más, les subo el video. ¿Necesitan este video? Era más informativo. Si lo necesitan, igual lo subo y como ustedes quieran. Sí, Sí, profe. igual, muchas gracias. Sí, sí, ingeniero. Bueno, Gracias. ustedes saben que este apéndice donde me dirigí hoy está en la norma, ¿no? Es el prefacio de la norma. Este documento es la norma y acá está en el prefacio, apéndice 1, el procedimiento de diseño, si lo quieren consultar. Es este. Y ya en adelante nos queda un poco de cosas por revisar. Nos vamos a dedicar este semestre prácticamente título A, vamos a ver algo de título B y algo de título C. El semestre entrante en metálicas vamos a ver título F, al que quiera. El que quiera ver en concreto título C. Entonces, ahí les dejo la inquietud, chicos. Buen fin de semana y nos vemos el próximo miércoles. Bueno, Gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias. Sí. bueno pues, Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta luego. hasta luego. Gracias, ingeniero. Buena tarde. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Gracias, Inge. Chao, feliz día para todos.